Nunca pensé que alguien a quien consideraba mi hermana del alma, me iba a mirar a la cara y hacerme sentir como una invitada incómoda en mi propia casa, pero lo que pasó en esos 2 meses me cambió por completo. Todo empezó cuando ella me llamó llorando. Me dijo que su relación se había acabado de la peor forma posible, que no tenía dónde ir, que necesitaba solo unas semanas para recomponerse. Yo dudé, claro que dudé, pero al final le dije que sí. Le ofrecí mi sofá, mi espacio, mi casa. Yo dije que podía quedarse conmigo mientras se organizaba, y ella respondió que nunca me iba a fallar. Las primeras semanas fueron casi normales. Ella cocinaba a veces, hablábamos por las noches, incluso veíamos series como antes. Yo quería creer que todo iba a volver a la normalidad. Pero algo empezó a cambiar. Primero fueron detalles pequeños. Llegaba tarde y no avisaba. Luego traía bolsas de compras sin explicar nada. Y después empezó a hablar por teléfono en voz baja, encerrada en el baño. Yo dije que si todo estaba bien, y ella respondió que solo estaba intentando reconstruirse. Yo quise creerle. Hasta que una noche todo se rompió. Escuché risas en el salón. Risas de otra persona. No era una llamada. No era un recuerdo. Era alguien ahí, en mi casa. Cuando salí, vi a un hombre sentado en mi sofá. Como si siempre hubiera estado ahí. Ella ni siquiera me miró de inmediato. Solo dijo que era alguien importante que había conocido recientemente. Yo dije que no entendía, y él respondió con una sonrisa incómoda que solo estaba de visita. Pero la forma en que se miraban, no era una visita. Era algo más. Y desde ese momento mi casa dejó de sentirse como mi casa. Lo peor aún no había llegado. Porque lo que descubrí después me hizo cuestionarme si la persona a la que ayudé era realmente mi amiga, o alguien que solo estaba esperando el momento perfecto para quitarme todo sin pedírmelo. Y ese momento, ya había llegado, que pasó después de esa noche cambió por completo la forma en la que yo veía mi propia casa y también a ella. Yo intenté actuar normal, como si nada hubiera cambiado, porque no quería convertirme en la típica persona que explota y pierde el control en su propio hogar. Yo dije que necesitaba hablar con ella en privado al día siguiente y ella respondió que sí, pero con un tono distraído como si yo ya no fuera prioridad en mi propia vida. Esa misma madrugada escuché ruidos otra vez en la sala, risas bajas, vasos chocando y música muy suave como si estuvieran celebrando algo, y yo simplemente me quedé en mi habitación mirando el techo sin entender en qué momento mi vida se había convertido en eso. Al día siguiente la encontré en la cocina con ese hombre como si fuera lo más normal del mundo. Él estaba sin camiseta tomando café de mi taza favorita y yo sentí algo dentro de mí romperse en silencio. No fue rabia inmediata, fue decepción pura. Yo dije que necesitábamos establecer límites claros y ella respondió que yo estaba siendo demasiado rígida, que ella solo estaba viviendo su proceso de sanación, y que yo debería ser más comprensiva. Yo le recordé que esto era mi casa y no un espacio compartido libremente, y ella respondió algo que todavía me retumba en la cabeza, me dijo que yo estaba estorbando su nueva etapa de vida. En ese momento el hombre se rió suavemente como si todo fuera un chiste privado entre ellos, y yo me quedé callada unos segundos intentando no perder la calma. Yo dije que su estancia tenía reglas desde el principio y ella respondió que las reglas cambian cuando la vida cambia, como si eso justificara todo. Esa misma tarde empecé a notar cosas extrañas, sus cosas ocupaban más espacio, su ropa estaba en más habitaciones, y hasta había reorganizado el baño sin preguntarme. Yo le pregunté si pensaba quedarse más tiempo y ella respondió que todavía no lo había decidido pero que estaba muy cómoda allí. Esa palabra me dio mala espina. Cómoda. Como si no fuera una invitada. Como si fuera una dueña en proceso. Esa noche escuché que ella le decía al hombre que mi contrato de alquiler era una oportunidad y que quizá podrían encontrar la manera de quedarse más tiempo si jugaban bien sus cartas. Yo no reaccioné en ese momento. Solo escuché desde mi habitación con el corazón acelerado, porque entendí que ya no era solo una convivencia incómoda, era otra cosa. Al día siguiente llamé a la inmobiliaria sin decir nada a nadie y confirmé lo que ya sospechaba, el contrato terminaba en 3 días exactos y no había opción de extensión automática. Esa información me dio una claridad fría que no había sentido en semanas. Esa misma tarde ella trajo al hombre de nuevo y esta vez ni siquiera intentaron disimular su presencia en mi casa.
estaban en el salón como si vivieran allí juntos desde siempre, viendo televisión con los pies en la mesa. Yo entré y dije que necesitaba hablar otra vez y ella respondió que estaba ocupada, que luego. Ese luego fue la gota final. Yo dije que no era una sugerencia, era una conversación necesaria, y ella respondió suspirando como si yo fuera el problema en su paz mental. El hombre entonces intervino y dijo que quizá yo estaba estresada por vivir sola demasiado tiempo, y que compartir espacio me vendría bien. Yo me quedé mirándolo en silencio y entendí que él también estaba actuando como si tuviera algún tipo de autoridad ahí. En ese momento sentí algo muy claro, no era solo mi amiga perdiendo el respeto, era un plan difuso formándose delante de mí sin que yo lo hubiera visto venir a tiempo. Y lo peor fue cuando ella finalmente me dijo que no veía razón para irse pronto porque ya había hecho su vida ahí, y que mudarse sería un retroceso innecesario. Yo dije que eso no era su decisión y ella respondió que en la práctica sí lo era porque yo no iba a echarla en medio de su estabilidad emocional. En ese instante entendí que estaba intentando usar la culpa como ancla. Pero lo que ella no sabía era que el tiempo ya estaba jugando en mi favor y que los 3 días que quedaban no eran una amenaza para mí, sino una cuenta regresiva para algo que ella no había considerado en absoluto. Esa noche no pude dormir. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez estaba viendo todo con una claridad brutal. Ya no era confusión. Era una toma de conciencia lenta y fría. Yo escuchaba sus voces desde el salón como si fueran parte del mobiliario de mi casa, como si mi espacio se hubiera convertido en un escenario donde yo ya no tenía control de nada. Y eso fue lo más humillante de todo. No era solo que estuvieran ahí. Era que actuaban como si yo no importara. Como si yo fuera un elemento secundario en mi propia vida. Al día siguiente decidí no confrontar nada más. No porque me hubiera rendido, sino porque entendí que cualquier discusión en ese punto solo alimentaba su narrativa de que yo era el problema. Yo empecé a observar. A callar. A recopilar mentalmente cada detalle. Ella seguía actuando con total naturalidad. Incluso había empezado a hablar de planes futuros en plural, como si el espacio ya fuera compartido oficialmente. Yo la escuché decirle al hombre que podrían buscar trabajo cerca porque ya tenían una base estable aquí, y esa frase me dejó helada. No era improvisación. Era apropiación. Esa tarde recibí un mensaje de un amigo que vivía cerca, me preguntó si todo estaba bien porque había visto al hombre cargando bolsas de comida como si viviera allí. Yo dije que todo estaba bajo control, pero en realidad ya estaba empezando a ver lo inevitable acercarse. Esa noche ella me dijo que quería hablar conmigo seriamente. Yo acepté. Nos sentamos en la cocina. El mismo lugar donde todo había empezado a romperse. Ella respiró hondo y me dijo que estaba pensando en redistribuir el espacio, que yo tenía demasiada influencia en la casa y que eso podía hacer sentir incómodos a los demás. Yo la miré en silencio y le dije que yo era la dueña del contrato. Ella respondió que eso era solo un papel, que la convivencia real era lo importante. En ese momento entendí que ya no estaba hablando con una amiga. Estaba hablando con alguien que había empezado a creer su propia versión distorsionada de la realidad. El hombre apareció detrás de ella sin ser invitado a la conversación y dijo que podríamos llegar a un acuerdo adulto para que todos estuvieran cómodos. Yo dije que no había nada que negociar. Y él respondió que siempre hay algo que negociar cuando se trata de convivencia. Esa frase me dio escalofríos. Porque no era improvisada. Era segura. Como si ya hubieran ensayado ese escenario antes de decírmelo. Esa noche, cuando se fueron a su habitación, yo me quedé en la sala mirando cada rincón de mi casa como si fuera la primera vez que la veía. Y tomé una decisión. No iba a pelear más. No iba a discutir. No iba a advertir. Solo iba a esperar. Porque el contrato terminaba en 3 días. Y ellos no tenían ni idea de lo que eso realmente significaba para mí. Y lo que yo ya había empezado a preparar en silencio era algo que ninguno de los dos vio venir. Esa noche empezó la parte más silenciosa de toda la historia. La parte donde ya no se discute, solo se observa y se espera el momento exacto. Yo no les dije nada más. Ni una palabra extra. Porque entendí que cualquier emoción mía era combustible para su forma de actuar. Y ellos ya estaban demasiado cómodos. Demasiado seguros. Al día siguiente los vi actuar como si la casa ya fuera suya.
Ella había movido mis cosas en la cocina otra vez sin preguntar. Había reorganizado cajones, cambiado tazas de sitio, incluso había tirado una bolsa mía de comida porque ocupaba espacio innecesario. Yo la encontré en la sala con él, viendo vídeos en el televisor, riéndose como si no hubiera tensión alguna en el ambiente. Yo dije que necesitaba usar la sala un momento, y ella respondió sin mirarme que podía esperar. Solo eso. Puedes esperar. En ese instante algo dentro de mí se volvió completamente frío. No discutí. No insistí. Me fui a mi habitación y cerré la puerta despacio. Porque ya entendí que no necesitaba convencer a nadie. Solo necesitaba que el tiempo pasara. Esa misma tarde revisé otra vez el contrato. Cada línea. Cada detalle. Cada cláusula. Y confirmé lo que ya sabía. 3 días. No había extensión automática. No había ambigüedad. 3 días exactos. Y lo más importante. Ningún derecho de permanencia sin acuerdo explícito mío. Esa frase me dio una calma extraña. No era emoción. Era estructura. Era control volviendo a su sitio. Esa noche escuché que ella hablaba en voz baja con él en la cocina, y lo que dijo me dejó completamente claro su nivel de confianza. Ella dijo que yo no iba a hacer nada porque era demasiado blanda para conflictos reales. Y él respondió que siempre hay personas que no saben poner límites hasta que es demasiado tarde. Se rieron. Literalmente se rieron. Como si yo no estuviera escuchando. Pero yo sí estaba escuchando todo. Y no solo eso. Yo ya estaba actuando. Al día siguiente fui a la inmobiliaria en persona sin decirles nada. Hablé con el administrador, confirmé fechas, condiciones, procedimientos de salida. Pedí todo por escrito. No porque dudara, sino porque necesitaba tenerlo absolutamente blindado. Salí de allí con una copia del contrato y una sensación muy clara. Esto ya no era emocional. Era administrativo. Era logístico. Esa noche volví a casa más tarde de lo habitual. Cuando entré los vi en el salón con 2 maletas abiertas. Por un segundo pensé que se estaban preparando para irse. Pero no. Estaban reorganizando cosas. Ella me miró y dijo que estaban optimizing storage. Usó esas palabras. Optimizing storage. Como si la casa fuera un proyecto compartido. Yo dejé mis llaves en la mesa con calma. Y dije que necesitábamos hablar al día siguiente. Ella respondió que otra vez no, que siempre estaba interrumpiendo su tranquilidad. Yo sonreí ligeramente. No por felicidad. Sino porque ya sabía exactamente cuándo iba a terminar todo. Y lo único que hice fue decir que el contrato terminaba en 2 días. Nada más. Sin emoción. Sin énfasis. Solo un hecho. Ella se quedó callada un segundo. Luego miró al hombre. Y él no dijo nada. Solo bajó la mirada a su teléfono como si eso no le afectara. Pero vi el cambio. Pequeño. Pero real. Esa noche, por primera vez, no hubo risas en el salón. Solo silencio. Un silencio pesado. Casi incómodo. Y yo supe que algo había cambiado. Ellos también lo sabían. Aunque ninguno lo admitiera en voz alta. Y lo peor de todo fue que en ese momento entendí algo todavía más profundo. Ellos no habían estado viviendo conmigo. Habían estado esperando que yo me adaptara a ellos. Y eso era exactamente lo que iba a terminar en menos de 48 horas. El último día antes de que todo cambiara empezó con una tensión que ya no se podía ocultar. No era un conflicto abierto todavía, pero el aire dentro de la casa se sentía diferente. Más pesado. Más silencioso de lo normal. Ella evitaba mirarme directamente. Él tampoco hablaba demasiado cuando yo estaba presente. Era como si por primera vez se dieran cuenta de que el tiempo no era infinito. Yo seguía con mi rutina normal. Café por la mañana. Trabajo desde mi habitación. Nada de reacciones exageradas. Porque ya no necesitaba reaccionar. Solo necesitaba esperar. A media mañana escuché que ella hablaba por teléfono en voz baja,
caminando de un lado a otro del pasillo. Decía cosas como no esperaba que fuera tan estricta, y pensé que tendría más flexibilidad. Yo no dije nada. Pero escuché todo. Después de esa llamada, él salió de la habitación con una expresión diferente. Ya no era confianza. Era incomodidad. Empezaron a moverse más rápido. A recoger cosas sin comentarlo. A guardar objetos personales en bolsas como si de repente la realidad hubiera cambiado de ritmo. Y había cambiado. Solo que no como ellos esperaban. Por la tarde ella intentó hablar conmigo otra vez. Entró en mi habitación sin llamar. Se quedó en la puerta unos segundos como buscando la forma correcta de empezar. Y luego dijo que quizá podíamos reconsiderar la situación, que no hacía falta que todo terminara de forma drástica, que ella se sentía estable allí y que mudarse ahora sería muy complicado emocionalmente. Yo la miré sin levantar la voz y le dije que el contrato era claro desde el principio. Ella respondió que los contratos no siempre reflejan la realidad humana de una convivencia. Yo dije que la realidad humana no cambia los acuerdos legales. Y en ese momento vi algo en su cara que no había visto antes. No era enfado. Era miedo. Pequeño. Pero real. Esa noche el ambiente ya era completamente distinto. No había risas. No había televisión alta. No había conversaciones largas en la cocina. Solo movimientos silenciosos. Cajas cerrándose. Cremalleras. Puertas abriéndose y cerrándose con cuidado. Como si intentaran desaparecer sin hacer ruido. Yo me quedé en la sala un momento observando todo. No interferí. No pregunté. Solo observé. Y en ese silencio entendí que por primera vez ellos no estaban actuando con seguridad. Estaban reaccionando. Cerca de medianoche él me dijo directamente que quizá podían quedarse unos días más si yo necesitaba espacio emocional para procesar todo esto. Yo lo miré y le dije que no había nada que procesar. Él insistió diciendo que mudarse tan rápido era injusto. Y yo respondí que lo injusto había sido asumir que podían cambiar las reglas sin permiso. No discutió después de eso. Solo asintió lentamente y volvió a su habitación. Ella, en cambio, estuvo más tiempo en el salón. Sentada en silencio. Mirando alrededor como si de repente la casa le perteneciera menos de lo que había creído. Y ahí fue cuando ocurrió el primer quiebre real. Ella me dijo que no entendía por qué había cambiado tanto con ella. Que ella solo estaba intentando reconstruir su vida. Yo la miré y le dije que reconstruirse no significaba ocupar la vida de otra persona. No respondió. Solo bajó la mirada. Y por primera vez no tuvo una respuesta preparada. Esa noche casi nadie durmió. Yo lo sabía por los sonidos. Por los pasos tardíos. Por las puertas que se abrían sin necesidad. Y por el silencio incómodo que llenaba cada rincón. Y entonces llegó la mañana del último día. El día en que todo finalmente tenía que terminar. Y ellos todavía no habían entendido lo que eso significaba realmente. La mañana del último día empezó con una calma casi irreal. No había gritos. No había discusiones. Solo un silencio extraño que no era paz, sino espera. Yo me levanté temprano como siempre, preparé café y me senté unos minutos en la cocina sin decir nada. Ella apareció después de un rato. Tenía ojeras. Él no salió de la habitación al principio. Se notaba que ninguno quería ser el primero en romper el silencio. Finalmente ella se sentó frente a mí y dijo que necesitaba hablar una última vez. Yo asentí sin emoción. Ella respiró hondo y empezó a decir que todo esto había sido un malentendido, que ella nunca quiso aprovecharse de mí, que simplemente las cosas se habían complicado más de lo esperado. Yo la escuché sin interrumpir. Luego le dije que no había malentendido. Que había límites claros desde el principio. Ella respondió que las personas cambian. Que las situaciones evolucionan. Y que yo no estaba siendo flexible. Yo la miré directamente y le dije que la flexibilidad no incluye perder tu propio espacio. En ese momento él apareció en la cocina. Ya vestido. Con una expresión distinta. Más seria. Más contenida.
Dijo que habían estado pensando y que quizá lo mejor era irse esa misma noche para evitar más tensión. Yo respondí que eso era exactamente lo que debía pasar desde el principio. Él no discutió. Solo asintió. Pero ella no reaccionó igual. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que no esperaba. Dijo que no entendía por qué yo había permitido que todo llegara a este punto si al final solo iba a echarlos. Yo la miré sin levantar la voz y le dije que no los estaba echando. Les estaba recordando el acuerdo que ellos habían decidido ignorar. Esa frase la dejó sin respuesta. Por primera vez no tuvo contraargumento inmediato. Esa tarde empezó el movimiento final. Cajas cerrándose. Bolsas llenándose. Pasos rápidos por el pasillo. Pero ya no había la misma seguridad del día anterior. Todo era más torpe. Más urgente. Como si ahora sí sintieran el peso real del tiempo. En un momento ella se acercó a mí en el pasillo y me dijo que esperaba que algún día yo entendiera su versión de la historia. Yo le respondí que ya la entendía. Solo que no la aceptaba. Eso la dejó completamente callada. Él pasó a su lado sin decir nada. No había más energía para confrontación. Solo para salir. Cerca de la noche, cuando ya casi todo estaba listo, ella se sentó en el borde del sofá por última vez. Miró alrededor como si intentara memorizar la casa o quizá entender en qué momento había perdido el control de la situación. Yo me quedé de pie en la entrada del pasillo sin decir nada. No había necesidad de palabras. El contrato había terminado. Y con él también la ilusión de que esa convivencia era algo compartido. Antes de irse, él me dio las gracias de forma breve. No por cortesía exagerada, sino por cierre. Ella, en cambio, no dijo gracias. Solo dijo que no esperaba que todo terminara así. Yo respondí que casi nada termina como uno espera cuando se ignoran los límites. Y luego se fueron. La puerta cerró detrás de ellos con un sonido simple. Sin dramatismo. Sin música de fondo. Solo un clic seco. Y el silencio que siguió fue completamente diferente al de los días anteriores. No era tensión. No era espera. Era espacio recuperado. Yo me quedé en el salón unos minutos sin moverme. Mirando mi propia casa como si la estuviera viendo por primera vez después de mucho tiempo. Y entendí algo muy claro en ese momento. No había ganado una discusión. Había recuperado mi vida. Después de que la puerta se cerró, no sentí euforia. No sentí rabia. No sentí nada explosivo. Fue algo mucho más silencioso. Como si el cuerpo por fin pudiera soltar una tensión que había estado sosteniendo demasiado tiempo. Me senté en el sofá unos minutos sin encender luces, solo escuchando el silencio real de mi casa. Un silencio limpio. Sin pasos ajenos. Sin voces filtradas desde otras habitaciones. Sin esa sensación constante de estar compartiendo mi espacio sin permiso. Luego me levanté y empecé a caminar por cada habitación. Una por una. Como si necesitara confirmar físicamente que todo volvía a ser mío. En la cocina, vi una taza que no era mía. La cogí, la miré un segundo y la dejé en la encimera sin más. Ya no había conflicto que resolver. Solo restos que recoger. En el pasillo todavía había marcas pequeñas de su presencia. Un objeto olvidado. Una nota adhesiva pegada mal en un cajón. Detalles mínimos que antes me habrían generado irritación inmediata. Pero ahora solo eran eso. Restos. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo sin despertarme por ruidos. Sin escuchar puertas. Sin anticipar conversaciones. Sin tensión en el pecho. Pero lo más extraño llegó al día siguiente. La calma no se sentía vacía. Se sentía estructurada. Como si mi mente estuviera reorganizando el espacio interno que había estado ocupado durante semanas. A media mañana recibí un mensaje de ella. Breve. Sin emoción aparente. Decía que esperaba que yo estuviera bien y que sentía que las cosas hubieran terminado de esa manera. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el mensaje un rato largo.
No porque dudara, sino porque ya no había nada urgente en mí que necesitara reaccionar. Finalmente respondí solo una frase. Dije que respetar los límites no es opcional cuando se comparte un espacio. No hubo más mensajes después de eso. Pasaron los días y la casa volvió a su ritmo normal. Pero algo en mí había cambiado de forma irreversible. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. El valor del silencio. El peso de no tener que justificar cada decisión dentro de tu propio hogar. El simple hecho de abrir una puerta y saber exactamente que te pertenece. Un día, semanas después, me encontré reorganizando la sala. No por necesidad, sino por elección. Cambiando cosas de sitio. Recuperando el espacio a mi manera. Y en ese momento entendí algo importante. No se trataba solo de haber recuperado una convivencia. Se trataba de haber recuperado la capacidad de decir no sin sentir culpa. Y eso era lo que realmente había estado en juego todo el tiempo. La amistad que yo pensaba que tenía no se perdió esa noche en la que entró el hombre en mi casa. Se había ido mucho antes. Solo que yo tardé demasiado en verlo. Y cuando finalmente lo vi, ya no había vuelta atrás. Solo había una decisión. Mantener mis límites o perderme a mí misma dentro de la excusa de ser comprensiva. Elegí lo primero. Y aunque dolió, fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mi vida estaba exactamente donde debía estar. Las semanas siguientes no trajeron drama nuevo, pero sí algo más incómodo. Trajeron perspectiva. Y la perspectiva siempre es cruel cuando llega tarde. Empecé a recordar detalles que antes justificaba con excusas. Pequeñas señales que yo ignoré porque quería creer en la versión buena de ella. Recordé cómo al principio todo era agradecimiento exagerado. Cómo esa gratitud poco a poco se transformó en derecho implícito. Como el solo unos días se convirtió en un sistema de ocupación progresiva. Y lo más inquietante era que todo había ocurrido sin un solo momento claro de ruptura. No fue un estallido. Fue un desplazamiento lento de límites. 1 centímetro cada día. Una normalización silenciosa. Un día salí a caminar y me encontré pensando en algo muy simple. En cómo una casa puede dejar de sentirse propia sin cambiar físicamente. No necesitas perder las llaves. Solo necesitas dejar de reconocer el comportamiento de quienes están dentro como algo temporal. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. En mi entorno nadie sabía los detalles completos. Solo sabían que una amiga se había quedado conmigo y luego se había ido. Y cuando intentaban preguntar, yo respondía de forma breve. No porque ocultara algo, sino porque explicar todo lo que ocurrió requería revivir una tensión que ya no quería sostener. Pero una tarde, sin esperarlo, me llamó una persona en común. Me dijo que había escuchado otra versión de la historia. Y ahí entendí algo importante. Siempre hay versiones. Pero no todas las versiones son equivalentes. Algunas son narrativas. Otras son justificaciones. Le escuché sin interrumpir. Decía que ella sentía que yo había sido fría. Que no había mostrado empatía suficiente. Que la situación había sido difícil para todos. Yo no discutí. Solo pregunté si ella había mencionado que el contrato tenía fecha de finalización clara desde el principio. Hubo silencio al otro lado. Ese silencio lo dijo todo. Porque cuando eliminas los sentimientos de la ecuación, queda la estructura. Y la estructura no es opinable. Después de esa llamada me quedé pensando en cómo la gente interpreta los conflictos dependiendo de qué parte de la historia escuchan primero. Y eso me llevó a otra conclusión más incómoda. No siempre gana quien tiene razón. A veces gana quien cuenta primero la historia. Pero yo no estaba en una historia. Yo estaba en mi vida. Y mi vida no necesitaba ganar narrativas externas. Solo necesitaba recuperar estabilidad interna. Un mes después pasé por la calle donde ella se había ido con él esa noche. No los vi. Pero el recuerdo fue suficiente para traer todo de vuelta por un instante. Y lo curioso fue que no sentí rabia. Ni nostalgia. Sentí distancia. Como si aquello perteneciera a otra versión de mí. Una versión que todavía dudaba demasiado en decir no. Esa noche escribí algo para mí misma.
No para publicar. No para enviar. Solo para fijar una idea. Escribí que ayudar a alguien no significa renunciar a tus límites. Y que la generosidad sin estructura termina convirtiéndose en autoabandono. Cerré el cuaderno y lo dejé en la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificar lo que había pasado. Porque ya no era una historia abierta. Era un capítulo cerrado. Y lo único que quedaba era seguir viviendo en un espacio que, otra vez, me pertenecía por completo. Con el tiempo, la vida volvió a su ritmo normal, pero no al mismo ritmo de antes. Era una normalidad distinta. Más consciente. Más selectiva. Empecé a notar cómo había cambiado mi forma de confiar en la gente. Ya no era desconfianza constante, pero tampoco era apertura automática. Había un filtro nuevo. Más lento. Más cuidadoso. Y ese filtro no venía del miedo, venía de la experiencia. Un día limpiando la casa encontré una caja pequeña que había quedado olvidada en la parte alta de un armario. Dentro había cosas que ella había dejado atrás sin darse cuenta. No era nada importante. Un par de objetos personales. Alguna nota. Pequeños restos de una etapa que ya no existía. Me quedé mirándolos unos segundos. Y en lugar de sentir enojo, sentí una especie de cierre definitivo. No porque los objetos tuvieran valor, sino porque confirmaban algo muy simple. Todo termina dejando rastros. Incluso lo que intentas borrar con rapidez. Esa tarde decidí no guardarlo ni devolverlo. Simplemente lo descarté. Sin ceremonia. Sin significado añadido. Solo acción. Y eso me sorprendió más que el conflicto en sí. Porque antes habría dudado. Antes habría intentado justificar o resolver. Ahora no. Ahora el límite era automático. Semanas después me encontré con alguien que conocía a ambos. Me preguntó cómo estaba todo después de lo que había pasado. Y por primera vez no sentí la necesidad de suavizar la historia. Le dije exactamente lo básico. Que había una convivencia temporal. Que los límites no se respetaron. Y que la situación terminó cuando debía terminar. Sin adornos. Sin dramatización. La otra persona asintió como si estuviera encajando piezas de una historia que ya había escuchado en fragmentos. Y luego dijo algo que me hizo reflexionar durante días. Dijo que muchas personas no entienden los límites hasta que se enfrentan a consecuencias reales. Y que el problema no es la falta de claridad, sino la falta de respeto a lo claro. Esa frase se quedó conmigo más tiempo del que esperaba. Porque resumía todo lo que había vivido sin necesidad de entrar en detalles emocionales. Con el paso de los meses, la historia dejó de ser algo activo en mi mente. Ya no era un recuerdo constante. Era un evento pasado. Pero aún así, había momentos en los que algo pequeño lo activaba. Una conversación ajena. Un tema de convivencia. Incluso una serie o una escena cualquiera. Y en esos momentos, lo interesante no era lo que recordaba de ellos, sino lo que ya no sentía. Antes habría habido tensión. Ahora solo había análisis. Distancia. Comprensión estructural de lo ocurrido. Una noche, mucho después, alguien me preguntó si volvería a hacer lo mismo. Si volvería a abrir mi casa a alguien en una situación similar. Y la respuesta no fue inmediata. Porque la pregunta no era sobre la otra persona. Era sobre mí. Finalmente respondí que sí, pero no de la misma manera. Ayudar a alguien no cambiaría. Pero el acceso a mi espacio sí estaría mucho más definido. Y entendí que eso no era frialdad. Era aprendizaje. Lo que ocurrió no me volvió menos empática. Me volvió más precisa. Más consciente de dónde termina la ayuda y dónde empieza la invasión. Y con eso, la historia dejó de ser una herida. Se convirtió en una referencia. Un punto de comparación interno. No para revivir el pasado, sino para no repetirlo. Con el paso del tiempo, la historia dejó de sentirse como algo reciente. Ya no era un recuerdo emocional. Era un archivo mental ordenado. Algo que podía abrir sin que me desbordara. Pero aún así, había detalles que volvían en momentos inesperados.
No como dolor, sino como señal. Señales de cómo cambia la percepción cuando ya no estás dentro del conflicto. Un día, revisando viejas conversaciones en el teléfono, encontré mensajes del inicio de todo. Esos mensajes donde ella pedía ayuda con urgencia. Donde todo sonaba frágil. Temporal. Necesitado. Y me sorprendió ver cómo el lenguaje de esos mensajes no tenía nada que ver con lo que terminó ocurriendo después. Era casi como leer la historia de otra persona. Una versión más ingenua de mí misma y una versión más estratégica de ella. Cerré la conversación sin responder nada. Porque ya no había nada que resolver allí. Solo había contraste. Meses después, en una reunión social, alguien mencionó el tema de la convivencia entre amigos. Y de forma inevitable la conversación giró hacia experiencias personales. Yo no buscaba intervenir, pero terminé hablando. No en detalle. Solo lo suficiente para explicar la dinámica básica. Ayuda temporal. Falta de límites respetados. Prolongación indebida de una situación clara desde el inicio. Y mientras hablaba, noté algo interesante en las reacciones. No todos entendían lo mismo. Algunos veían el gesto inicial de ayuda como lo más importante. Otros se enfocaban en la falta de respeto posterior. Y ahí entendí algo que ya sospechaba. La misma historia puede generar juicios completamente distintos dependiendo del punto que cada persona decide priorizar. Esa noche, al volver a casa, me quedé un rato en silencio. No por tristeza, sino por claridad. Porque por primera vez vi la historia desde fuera de mí misma. Como si ya no fuera protagonista emocional, sino observadora. Y eso cambió todo. Con el tiempo mi relación con el espacio volvió a evolucionar otra vez. Ya no era solo recuperación. Era definición activa. Empecé a establecer reglas personales más claras incluso para situaciones futuras. No escritas para otros, sino para mí. Límites de tiempo. Límites de acceso. Límites de expectativa. Y me di cuenta de que eso no era rigidez. Era higiene emocional. Algo que no había practicado antes de esa experiencia. Una tarde, ordenando papeles antiguos, encontré una copia del contrato de alquiler. Ese documento que había marcado el final de todo. Lo miré unos segundos. Y en lugar de tensión, sentí algo parecido a respeto. No por la situación en sí, sino por el momento en que decidí dejar de tolerar lo que ya no era correcto. Lo guardé de nuevo sin darle más importancia. Porque ya no era necesario revisarlo. Ya había cumplido su función. Con el tiempo, incluso la palabra conflicto dejó de encajar en esa historia. No porque no hubiera existido tensión, sino porque ahora la veía desde otra categoría. Una de aprendizaje práctico. No emocional. Y eso fue lo más importante de todo el proceso. No la salida de ellos, sino la entrada de una versión de mí que ya no negocia su propio espacio interno con la incomodidad ajena. Y así, sin cierre dramático, sin grandes frases finales, la historia terminó siendo algo mucho más simple de lo que parecía al principio. Una lección sobre límites. Sobre percepción. Y sobre el momento exacto en el que decides dejar de ser flexible con lo que te está desplazando de tu propia vida. Con el tiempo entendí que las historias como esta no terminan realmente con una salida o una puerta cerrándose. Terminan cuando dejan de ocupar espacio dentro de ti. Y eso no ocurre de golpe. Ocurre en capas. Lentamente. Sin aviso. Un día te das cuenta de que ya no estás reconstruyendo mentalmente cada conversación. Ya no estás imaginando qué habría pasado si hubieras dicho otra cosa. Ya no estás buscando justicia emocional en escenarios que ya no existen. Simplemente estás viviendo. Y eso en sí mismo es el cierre más real que hay. Hubo un momento concreto en el que lo noté con claridad. Fue algo pequeño. Estaba organizando la casa, moviendo muebles, cambiando cosas de lugar sin razón especial. Y me di cuenta de que lo hacía sin pensar en nadie más. Sin adaptar el espacio. Sin anticipar incomodidades ajenas. Sin esa voz interna que antes siempre preguntaba si estaba siendo demasiado. Y ahí entendí que la historia ya no tenía poder sobre mis decisiones presentes.
No volví a saber de ellos durante mucho tiempo. Y cuando finalmente escuché algo indirecto, fue como si hablasen de personas completamente ajenas a mi vida. Sin carga emocional. Sin reacción interna. Solo información distante. Eso también fue una señal. La prueba final de que algo realmente había terminado. Lo más curioso de todo es que nunca necesitaba una disculpa. Nunca necesitaba una explicación perfecta. Lo que necesitaba era recuperar mi propio criterio dentro de mi propio espacio. Y eso no vino de ellos. Vino del límite. Del momento exacto en el que el sí automático dejó de existir. Si tuviera que resumirlo, no diría que fue una traición espectacular ni un conflicto explosivo. Fue algo mucho más cotidiano y por eso más peligroso. Fue la normalización lenta de algo que no debía normalizarse. Y la parte más importante no fue lo que ellos hicieron. Fue el momento en que yo dejé de permitirlo. Hoy, cuando pienso en esa época, no la veo como un drama abierto. La veo como una frontera. Un punto de no retorno interno. Una línea que aprendí a reconocer sin necesidad de cruzarla otra vez. Y esa es la última verdad que me dejó todo esto. No todas las personas que entran en tu vida entienden automáticamente el valor de tus límites. Algunas solo lo entienden cuando esos límites ya han hecho su trabajo. Cuando ya no estás disponible para explicarlos 2 veces. Cuando ya no estás dispuesto a perderte para mantener la comodidad de otros. La historia no necesitó venganza. No necesitó confrontación final. Solo necesitó tiempo. Y un límite claro que una vez cruzado, ya no se negocia. Y desde entonces mi vida sigue. Más simple. Más consciente. Y sobre todo más mía.